La doctora Silvia Roldán es la secretaria de Salud, está en cabina y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Doctora Roldán, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida bien. a Telereportaje. Gracias. Una fecha importante que recordar, el primer caso detectado de COVID en Tabasco. ¿Cómo empieza todo en Tabasco? 2 años ya. 2 años ya, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo se ha ido el tiempo de rápido y cómo han sido 2 años tan intensos para todos nosotros, para Sí, incluso todos nosotros. Si ¿no? volteamos la vista atrás, ¿qué vemos, doctora? Bueno, mire, vemos una cosa importante y lo que nos ha dejado de bueno y lo que nos ha dejado de difícil el pasar por esta pandemia, ¿no? Para nosotros, los médicos, por ejemplo, para los infectólogos, para los que hacemos salud pública, ha sido un evento tan importante en nuestra vida profesional que jamás soñamos vivirlo, ¿no? Entonces, ese es un evento que cuando usted voltea dice, qué emoción, ¿no? Qué cosa tan fuerte hemos vivido en esta etapa. Por lo que implica de conocimiento, por lo que implica de poder generar, todas las características y condiciones que permitan contener y resolver el tema del virus. Claro, fíjese, nosotros en salud pública siempre hemos hablado que es importante la unión de los sectores, ¿no? El trabajar juntos con otros sectores para modificar cuestiones que realmente puedan prevenir enfermedades. Y eso nos permitió estar en contacto permanente con otros sectores de manera muy importante para poder trabajar todos juntos y ir mejorando la situación, ¿no? Y bueno, y al interior de la Secretaría de Salud, desde luego, la reingeniería de las unidades de salud, que fue muy intensa, ¿no? El poder abrir espacios que tenían muchos años cerrados, el poder tener todas las cosas a la mano, la participación política de los 2 gobernadores, ¿no? En el tema, bueno, al licenciado Adán le tocó la parte más fuerte, pero Sí, el arranque y donde no se tenían mayores datos del virus y todos estaban a ciegas. Nadie sabíamos nada, ¿no? Más que ir viendo cómo se iba desarrollando en otros países, pero la participación de el líder político es fundamental en esto, ¿no? Y después la participación y el seguimiento y la línea del gobernador actual, ¿no? Porque si lo hubiese cortado, pues quién sabe cómo nos hubiera ido también, ¿no? Ahora, la pandemia le ayudó al sector salud a, lo decía usted, abrir espacios. ¿Fue conveniente? Sí, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Porque fíjese, nosotros abrimos espacios importantes en el Juan Gran, por ejemplo, en Comalcalco, en el Hospital de la Mujer. Había el Hospital de la Mujer cuando se construyó, que ya tenía varios años, nunca se ocupó como estaba planeado, tenía un piso cerrado, Comalcalco tenía un piso cerrado. El hospital nuevo de Tenosique estaba cerrado todavía, que lo hizo el municipio, pues, el Maximiliano Dorantes incluso. O sea, eso nos dio una oportunidad de instrumentar las cosas que nos faltaban, el equipamiento, porque no es solamente el abrir, sino que se tiene que pensar en que si yo abro un espacio tengo que tener la cama, tengo que tener el monitor, tengo que tener el oxígeno, tengo que tener todo lo que va alrededor de la atención. El personal. De un paciente, y desde el que limpia hasta el médico especialista, pues, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil en estos 2 años? El momento que usted nunca va a olvidar en este proceso. Cuando tuvimos 780 pacientes hospitalizados en todo el sector y que pensábamos que nos íbamos a rebasar, teníamos 990 camas, llegamos a tener 1,100 camas,
pero la demanda estaba siendo muy importante. Fuera de control. Y de las mejores cosas, yo creo que el trabajo unido del sector salud, ¿no? De que nadie rechaza a nadie. Si tú no puedes, me hablas y lo mandas. Los directores trabajando juntos. Esto es fuera celos, todo mundo por una sola causa. O sea, yo no puedo, pero te lo mando y si necesitas algo me lo das y así es que trabajó el sector, como deberíamos de trabajar permanentemente en las cosas, ¿no? Claro, entonces le dio angustia este momento cuando tenían más de 700 camas ocupadas. No, mire, pasamos por muchas tensiones, cuando no había ventiladores, por ejemplo, fue dificilísimo, porque los ventiladores, así como los cubrebocas subieron a 3 veces el costo, los ventiladores fue impresionante y nosotros salimos muy temprano a comprar ventiladores, muy, muy temprano. Sin embargo, el costo fue muy fuerte, pero cuando tuvimos la parte más álgida, nosotros estábamos preparados. Empezamos a mediados de enero a buscar ventiladores. ¿Qué le digo? Si teníamos, 20 ventiladores era mucho, ¿no? Y además tuvimos la oportunidad de apoyar al sector con ventiladores, que ese era un punto fundamental. Y después, cuando la pandemia va dando la vuelta, ¿no? Que ya lo importante no era el en sí tener mayor equipo, sino el poder de tener en campo a los pacientes, ¿no? Y la detección y el que se encerraran y la visita domiciliaria. Que lo entendiera también, la gente también, que fue difícil. Claro. Al principio, la gente, me parece, no sé si coincida, doctora, que no creía. La gente no creía al principio, y luego le dio mucho miedo. Y sí lo entendieron cuando estuvimos confinados, porque hay que recordar que estuvimos confinados. Para mí la parte más difícil fue esa, el confinamiento. Mire, otra de las partes muy difíciles en salud es cuando se da el decreto muy al inicio, en marzo, de la retirada del personal. O sea que el personal más experto se tenía que retirar por la edad, por el riesgo, por esto. Eso, híjole, qué nervio. No había médicos especialistas. Les dejaban. Pero fíjese lo que deja por la otra parte, ¿no? Por la otra parte, se dimensiona la importancia de la formación de médicos especialistas en el país. O sea, no había médicos especialistas. Toda la vida dijimos que se hacía el examen para la especialidad y de 180,000 muchachos que quieren ser médicos especialistas, entraban 1,000, ¿no? O sea, aunque usted pasara el examen, no tenía la posibilidad porque no había esa posibilidad de que tuviera la beca y de que tuviera todo. Hoy tenemos 3 veces más residentes en formación, que nos puede dar más oportunidad de tener médicos especialistas en hospitales que no sean los centrales, ¿no? Entonces, esa parte dejó. La otra parte que nos dejó totalmente abierta es saber el impacto que tienen las enfermedades crónico-degenerativas y que tenemos, ya se acabó que la transición y que estamos en una no, es que ya hay que tener medidas específicas para poder disminuir esto. Las enfermedades crónico-degenerativas, las menciona usted, doctora. Diabetes. Y es un tema clave que lo venimos escuchando ya desde hace años. Claro. El problema de la obesidad, el problema de la diabetes. La semana pasada platicaba con el doctor Soto sobre el tema de los trasplantes y lo que genera la falla renal, y nos daba un porcentaje que a mí me impactó. El 60-70% de los pacientes con diabetes llegan a tener falla renal, y lo que ello implica, doctora. Sí, mire, lo que implica para un paciente, desde luego, es terrible, y lo que implica para los servicios de salud en general. El tener áreas para diálisis o para hemodiálisis y abrir más sillones, y eso no va a solucionar el asunto. Lo tiene que solucionar el trabajo de la detección temprana del paciente diabético, el poder educar a la gente en que tenemos que cambiar porque no hay de otra.
para no llegar a la diabetes. Claro, y se puede evitar. Y cuando ya es usted diabético, para no llegar a la complicación. Porque el TMC, ¿sabe usted la cantidad? Una de las principales causas de cirugía es la amputación de dedos de los pies en diabéticos. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso si el paciente sabe? No hay mejor gente que se conozca cuando empieza el tratamiento con diabetes y empieza a reconocer los síntomas y todo, que el paciente. Sabe perfectamente bien qué puede hacer, qué no debe de hacer y cuándo puede pecar, digamos, ¿no? Pero el llegar a una complicación, pues primero llega con una complicación chiquita, se va lesionando el riñón, hasta que llega usted a la hemodiálisis, que es terrible. Son las 8 de la mañana, 20 minutos, pero además de lo ya platicado, el COVID es despiadado con los diabéticos. Es despiadado con los diabéticos, con los obesos, ¿no? Despiadado. Los que corren el mayor riesgo. Los que corren el mayor riesgo. Los obesos y los diabéticos. Y esto debería ser una sacudida para todos, claro, para tomar medidas. Sin embargo, tengo la impresión que estamos muy relajados en este punto. Pues mire, ya se nos quitó el miedo. Realmente hay promoción. Lo que pasa es que usted de ver la promoción, llega el momento en que ya no la registra, en que ya no la escucha, ¿no? Es decir, en los niños está el punto. No permitamos que los niños sean obesos, no lo permitamos. Está en las manos de la familia evitar que los niños sean obesos. Y desde la escuela, desde lo que les dan en la casa, toda la comida chatarra tiene problema. No consumamos comida chatarra, pues. O que no sea nuestro hábito. Claro, a lo mejor de pronto sí, pero no todos los días. Pero los niños llegan a la escuela con comida chatarra, de lunch. No puede ser. No puede ser. Tenemos que cambiar el hábito, así como la epidemia de cólera, lo que nos dejó fue el uso del agua embotellada. Así nos tiene que dejar también, mire, el uso del cubrebocas, ¿sí? El uso del cubrebocas en lugares cerrados debe de ser obligatorio y debemos de incorporarlo. Tenemos menos influenza, tenemos mucho menos posibilidades de estarnos enfermando de otras cuestiones virales respiratorias, porque nos protegemos, pues. Las 8 de la mañana, 22 minutos. A 2 años de que se dio a conocer que ella era la primer caso positivo de COVID en Tabasco, doña María del Pilar Ávila Pino dijo sentirse bien de salud y que la enfermedad no le dejó ninguna secuela. Doña María del Pilar platicó ayer con Telereportaje. Ella, de Cárdenas, recordó que fue el 18 de marzo cuando las autoridades le notificaron que era paciente COVID. Se sospechaba, por eso ayer hacíamos la referencia, pero se confirma este día, después de que le habían detectado un cuadro gripal en el filtro sanitario implementado por el aeropuerto de Villahermosa, luego de arribar de un vuelo procedente de la Ciudad de México tras un viaje por Europa. De salud me siento bien, perfectamente bien. Pues a 2 años, pues la verdad no tengo mayores secuelas. No, realmente no tengo ninguna secuela. Al principio sí era pues un cansancio, que todo el mundo siempre dice que queda un cansancio. Pero pues ya al paso de los años digo, bueno, yo creo que el cansancio ya también son por los años que tiene uno, ¿no? La química de profesión contó que al rememorar que ella fue el primer caso, se puso a revisar algunos mensajes y todo lo que había pasado en ese entonces. Yo lo recuerdo perfecto. Y casi se pone a llorar por los insultos, calumnias y amenazas que recibió a través de las redes sociales. Sin embargo, dijo que ya le dio vuelta a la página y que ahora se ríe de toda esta situación que vivió. Y mira, ya ahorita al paso de 2 años, digo, pues ya eso, pues una vuelta a la página, ¿no? Eso se vio que no era cierto todo lo que decían y que pues es secundario, ¿no? Lo importante es que pues salí adelante, que me recuperé
y que no pasó a más en mi caso, ¿no? Desgraciadamente, cuántas personas fallecieron, se complicaron, y pues yo la verdad agradecida con Dios que no haya sido mi caso. Sin duda, la libró cuando no se sabía nada del virus, ni del tratamiento, ni de qué hacer, y con la angustia de que pudiera habérsele complicado. Lo que sí reprobamos y lo seguimos haciendo fue todos estos insultos y calumnias que recibió la química. Fue un momento pues espantoso porque tenía la confirmación de traer la enfermedad y no sabía qué podía pasar, pero además de ello lidiar con todo lo otro. Indicó que ella no trajo el virus a Tabasco ni tampoco contagió a nadie, pues incluso sus hijos, con quienes viajó al viejo continente, en ese momento se realizaron la prueba y dieron negativo. A diferencia de otras personas que se han contagiado hasta 2 veces de COVID, y yo sé de casos que hasta más. Ávila Pino comentó que este no es su caso. Y nadie cercano a mí se contagió en esa ocasión. Ya después, y a los 2 meses se contagió mi hermano, luego a los 5 o 6 meses se contagió mi hijo, pero de mí nadie se contagió y yo tampoco no me volví a contagiar. Sí, bueno, no me he vuelto a contagiar. Nada más esa vez me dio COVID. Sí, afortunadamente. Agradeció a todas las personas que en ese momento le expresaron su apoyo y recomendó a la población seguir atendiendo las medidas sanitarias porque la pandemia no ha terminado. Muy agradecida de veras con todas las personas que me apoyaron, que se manifestaron a mi favor y que me mandaron saludos, bendiciones. Y te digo, sobre todo con Emanuel, que fue uno de ellos. Yo hoy estuve oyendo el programa de ese día y la verdad que sí, me emocionó casi a las lágrimas ver cómo estaba de indignado. Y seguirnos cuidando porque esto pues al parecer todavía no termina, y seguir con los mismos cuidados de siempre, cubrebocas, sana distancia, un saludo de codo y así de puñito, y pues a seguir adelante, a que la vida continúa. Le enviamos un saludo a la química María del Pilar Ávila Pino. Pues este caso a usted no se le ha de olvidar tampoco, no, doctora. que se me olvida. Sí, el tema más fuerte que la química tuvo fue justamente esta parte de la comunidad en sí, ¿no? Como si fuese una enfermedad que se tomara por el contacto o porque viviera cerca de ella o estas cosas. Fíjese cómo evolucionó el asunto, ¿no? Hoy nosotros notificamos cuáles son, bueno, ya hoy está mucho menos, pero llegamos a notificar qué colonias, en dónde estaban más fuertes los focos, ¿no? De pacientes, o sea, lo que al principio a la gente le llamaba la atención un poco como el VIH, ¿no? O sea, no podíamos decir que había un paciente de VIH porque era aterrorizado el paciente. Pecado mortal, ¿no? Hoy, pues, el VIH es un padecimiento común que además el paciente seguramente no se va a morir de VIH si tiene su tratamiento permanente. No hay por qué sanitizar a nadie en este asunto, ¿no? Y bueno, pues esa fue la parte también muy complicada de COVID, ¿no? Que como nadie sabía, todo el mundo hacía elucubraciones de lo que pudiera ser y si le echaban cloro. Bueno, ¿qué me dice usted de las medidas de sanitización y los famosos tapetes? Y nosotros estuvimos a punto de comprar un túnel para los hospitales, ¿no? Y cuando empezamos a buscar y decir, no, espérate, no es por ahí. Hay que ver qué medidas hay que tomar, pero fue locura. Acuérdense los túneles cómo se pusieron de moda en todas partes. Y bueno, pues esas medidas, hoy sabemos que tomarse la temperatura no sirve para nada, que los tapetes solamente sirven para no ensuciar el piso que va usted a tomar. Y si tiene un tapete, pues ya la hizo porque se van a limpiar los zapatos. Pero no sirve para nada más. Para nada. Acuérdese el tema de la ropa, ¿no? Que el virus estaba en la ropa y entonces todos los médicos, las enfermeras, todo, cuando llegaban a su casa, si es que llegaban a su casa,
también se quitaban toda la ropa en una bolsa para lavar la parte porque era todo un misterio alrededor, ¿no? Como se fue descubriendo, pues fuimos aprendiendo desde el equipo de protección en los hospitales, tan rígido como lo pusimos, que cuando, claro, la gente tenía que tener el clima a 19 grados y el paciente estaba muriendo de frío, pero ellos traían triple bata a la de esta, hasta que se fue bajando y viendo exactamente qué era lo importante. Se fue aprendiendo y de ello las nuevas decisiones. Son las 8:29 y a propósito de decisiones, vamos a la pausa y regresamos para que nos diga la doctora en qué momento estamos, qué sigue. El gobernador decía ayer que el cubrebocas en espacios abiertos será opcional. Volvemos. Pronto Tabasco dirá adiós al cubrebocas en espacios abiertos. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dio a conocer que pronto se anunciará la suspensión del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos en Tabasco. La entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde, registrando un descenso en los casos diarios de COVID-19. Sí, pronto lo anunciaremos. También es una situación de carácter opcional. Se recomienda que en lugares cerrados o con hacinamiento de personas, pues se mantenga su uso, ¿no? Cabe mencionar que a 2 años del inicio de la pandemia, hasta el momento, en México, solo los estados de Nuevo León y Coahuila han anunciado que le dicen adiós a la medida sanitaria del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. ¿Ya estamos listos para la normalidad, doctora? Pues mire, básicamente ya todo mundo está haciendo su vida, digamos, ya muy normal, ya yendo a todos lados. Esto es un hecho que teníamos que regresar a las cosas. El semáforo tenemos más o menos 4 semanas, ¿no? De 5 semanas de estar a la baja. Tenemos 30 casos diarios, teníamos 2,000. Bueno, pues obviamente que está descendiendo. La vacuna ha ayudado muchísimo, pero no quiere decir que soltemos las 2 medidas más importantes en este momento. Es el uso obligatorio del cubrebocas en lugares cerrados. Como dice el señor gobernador, en áreas abiertas es opcional. Pero si usted va a un concierto donde está al aire libre, pero hay 10,000 gentes todas pegadas, pues use cubrebocas, pues, porque se puede cuidar de no solamente el COVID, de una infección respiratoria cualquiera. Ya vienen los eventos masivos, hemos anunciado que vienen cantantes, que vienen grupos, etcétera, y va a haber ahí concentración. Desde luego que sí. Masiva. Yo creo que el hecho de tanta gente que ha padecido la enfermedad, más la vacuna, más esto, bueno, tenemos una resistencia, pero recuerda que al principio pensábamos que el que se enferma una vez ya la hizo como el sarampión, ¿no? Que tiene una protección muy larga, aunque en adolescentes hemos tenido casos de sarampión. Finalmente, no es una protección permanente. Mucha gente ha tenido no solo 2, como decía usted, hasta 3 veces el tema de COVID. ¿Por qué unos sí y otros no? No lo sé, porque yo solamente tuve una vez. El inicio y se acabó. Y se debe a las medidas de protección que usamos, ¿no? Porque usamos medidas de protección. Pero los médicos, muchos de ellos se han enfermado 2 veces, se han contagiado 2 veces, enfermeras que se han contagiado 2, 3 veces. O sea, esto no se ha acabado. En Europa está subiendo los casos y cuidado, en un mes vamos a ver, ¿no? Después de la vacación y de estos días de puente y de todo que la gente se junta. ¿Esto es una tregua lo que estamos viviendo? ¿Lo podríamos determinar así? Yo creo que puede ser el final de la cola de la pandemia, pero no sabemos, en ningún lado lo saben, si va a haber otra variedad de este tipo de virus y tengamos un repunte. Por lo que está pasando en Europa, claro, se puede pensar que en un mes
México empezaría de nuevo a registrar casos de COVID. Así es. Vamos a ver cómo nos va. Mire, yo vi el concierto de Ricky Martin. Digo, más gente no puede haber, ¿no? Y sigue teniendo casos la Ciudad de México, sigue teniendo casos, pero desde luego la vacuna, que ha tenido el acceso a la vacuna muy importante, pues es en donde más gente hay, ¿no? Eso ha protegido. Ahorita ya sabe que están hablando de la 4ª dosis y de esto que seguramente se va a tener que hacer. Ahora, doctora, ¿cuándo dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos? No, en espacios abiertos el decreto dice que es opcional, en espacios abiertos. En espacios cerrados es obligatorio. Pero el gobernador decía que se va a anunciar pronto que ya el cubrebocas en espacios abiertos ya no será obligatorio. Sí, porque le comento, en el decreto dice que el cubrebocas en espacios abiertos es opcional. Entonces ya aplica ya. En el transporte es obligatorio. Sí, en espacios cerrados donde hay mucha gente es obligatorio. Debemos de usarlo hasta ver qué es lo que va a pasar. A lo mejor en un mes no nos pasa nada y seguimos manteniendo esta baja. Bueno, pues se tendrá que pensar cuál es el siguiente paso, ¿no? Yo creo que lo que nos debe de dejar la pandemia de enseñanza es que esto protege. Desde luego que protege. Entonces, a partir de ya, en espacios abiertos, el cubrebocas es opcional. Es opcional. Así lo dice el decreto. Y en espacios cerrados es obligatorio, ¿no? Y bueno, yo insisto, cada gente tiene que tomar su propia precaución y su propio riesgo, ¿no? Si yo voy a ir a un lugar donde le vuelvo a decir, voy a ir a un concierto y tengo 2,000 gentes alrededor pegaditas, gritando y con todo este asunto, yo nada más les digo, alguien estornude sin cubrebocas y vea cómo vuelan las gotitas de flujo, ¿no? Bueno, pues ahí está, si es que no es ninguna cuestión nueva. Hay que cuidarnos todos hay que cuidarnos. Luego de que Tabasco pasara semáforo verde y se eliminaran las restricciones de aforo y horario, también se quitaron los filtros sanitarios en los establecimientos. Esto precisa la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Escuchemos a su titular, Sergio Jiménez Urgel. No, ya el filtro sanitario no se requiere. Lo único es tener gel antibacterial en las entradas de los establecimientos para tener una limpieza de manos o agua y jabón para la limpieza adecuada y disminuir el riesgo. ¿Qué significa entonces el filtro sanitario? Es decir, ya se el filtro sanitario que se inició a mediados del 2020 significaba que tenías que tener una persona en la entrada de un establecimiento donde hubiera tome temperatura, que se aplicara gel antibacterial y si alguna persona tenía alguna sintomatología respiratoria que te indicara que pudiera ser un problema de COVID, no se le permitiera el acceso y se le canalizara a un área de atención médica. ¿Se podría decir que ya entonces ya tampoco no se van a aplicar, por ejemplo, la toma de temperatura? No, la toma de temperatura ya no se requiere a partir del decreto actual. El cubreboca en áreas cerradas y recomendado donde hay afluencia masiva de población. Doctora, pues ya filtros sanitarios no es necesario. No es necesario. El gel, todos debemos de tener gel a la entrada de nuestra casa, que se nos quede de costumbre. El tema de lavarse las manos o ponerse gel, pues debe ser una costumbre que ya no se vaya, ¿no? Seguramente, bueno, en todos las tiendas grandes, en todo a la entrada hay gel. La gente si quiere se pone gel y si no quiere no se lo pone, pero pues es una protección. Ahora, doctora, entonces Tabasco está en un momento, en unas condiciones de un verde. Está de un verde. Porque habíamos estado en un naranja rojo, sí, luego estuvimos en un naranja amarillo y así hemos estado, ¿no? Más o menos. No, bueno, los casos, 34 casos, ¿no? Pero ahora sí podríamos decir verde. Verde. Así es, y vamos a seguir verdes, pues. Anoche no había muestras en el laboratorio.
¿no? Nosotros tuvimos que meter 3 turnos al Laboratorio de Salud Pública para poder procesar las muestras lo más rápido posible, porque se acuerda, al principio se tardaban 4 días, después 3, después 2, y así fuimos poniéndole la velocidad y al proceso, que es bastante complicado. También nos ha ayudado mucho el tener pruebas rápidas de antígeno, no medirnos los anticuerpos. El antígeno, cuando usted tiene síntomas, es suficiente para que le diga que está positivo o está negativo, ¿no? Eso ayudó muchísimo. Ahora, en el caso en el que estamos, doctora, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Juan Carlos Calderón, ha ventilado que varios eventos que se pausaron los otros 2 años ante la pandemia están confirmados para llevarse a cabo ya en este 2022. Vamos a escucharlo. Las fechas de los eventos prácticamente todos se han mantenido, algunos han cambiado de fechas, ya ahorita se empiezan con estas nuevas medidas y este nuevo avance, digamos, post pandemia, algunos eventos empiezan a consolidarse que estaban esperando por ahí. Esto va a animar a que la agenda de eventos en el año vaya creciendo. Ya algunas han ido confirmando, empezamos el año con más o menos 32 eventos, ya estamos cerca de los 40 eventos en la agenda, con una derrama económica superior a los 200 millones de pesos, y la tendencia va a ser que cerremos lo que decíamos a principio de año, ¿no? Que podíamos llegar a un 80-86% de los números del 2019. Bueno, pues ya se ven las condiciones, vienen los eventos, va a venir muchísima intensidad entonces de actividad en Tabasco, pero además de ello, los empresarios quieren organizar una feria. ¿Están las condiciones? Sí está la condición para organizar una feria que no es la feria de Tabasco, digamos, ¿no? En donde usted ve la cantidad de gente que se mueve. Yo espero que no sea la cantidad de gente que se mueva. Siempre estamos en riesgo y eso lo tenemos que tener clarito, ¿no? Si hay un brote, pues se va a tener que cancelar. De agosto-septiembre hablaban como fecha. Para agosto-septiembre falta mucho. Todavía pueden armar de todo ir viendo. Y a la hora de la hora, salud les puede decir, no hay feria. Así es. Esto así es con las enfermedades de este tipo, ¿no? Si hay un brote, no se va a poder hacer. Porque lo que nosotros tenemos que cuidar es no salirnos de esa parte. Fíjese, la propia gente va dando el ritmo, ¿no? De los eventos epidemiológicos. La propia gente en eventos tan fuertes como este va dando el ritmo. Fíjese cómo empezaron a llenarse los lugares para las tomas de muestra de un día para otro, ¿no? Chihuahua, si estábamos hasta disminuyéndonos en módulos cuando empezó la demanda, bueno, pues ya, quiere decir que ya cuando usted está buscando la prueba, es que algo está pasando, ¿no? Las 8 de la mañana, 45 minutos tras Omicron, quienes se contagiaron en diciembre, ¿tienen tregua hasta junio? Esto es, ¿están protegidos por lo menos hasta junio? Vamos a la pausa. Seguimos platicando con la doctora Roldán. ¿Omicron sigue siendo la variante que predomina en Tabasco? Sí, en este momento sí, desde luego. Ahora, tuvimos las dos al mismo tiempo, ¿no? Delta y Omicron. Es decir, el paciente que llega al hospital grave seguramente es por Delta. No hay más que estarle buscando los síntomas, la forma de cómo empieza la evolución de la enfermedad. Hay gente que tuvo Omicron y después se infectó de Delta, ¿no? Entonces ¿Esto es Omicron no te daba la inmunidad para Delta? No, por supuesto que no. O sea, pudiste haber tenido Omicron y si hay Delta, te puedes contagiar de Delta. Claro que sí, desde luego. O sea, como nadie sabe exactamente cuánto, ahorita lo que mencionaba, Omicron te deja 6 meses, quién sabe. Hay gente que no, que antes de 6 meses ha tenido otro evento. ¿Sí? La vacuna te protege contra todo. Para no enfermarte, no. Para no complicarte, sí. Está más que complicado. Ahora, ¿alguien que le dio COVID puede andar sin cubrebocas?
No debería, sobre todo porque le dio COVID, pues, y porque ya lo vivió. 3 meses por lo menos. Mire, yo creo que nadie deberíamos de darnos el lujo de andar sin cubrebocas en todos lados porque ya nos enfermamos, porque no sabemos qué tanta resistencia vamos a tener en este asunto de volvernos a enfermar. Y la primera vez nos pudo haber ido muy bien y la segunda muy mal, ¿no? Entonces... Porque este virus no tiene palabra de honor. No tiene palabra de nada. Claro. De nada, ni de tratamiento, ni de nada. Vea todo esta loquera que se ha hecho de los medicamentos y de todo el asunto, ¿no? Finalmente aprendimos que hay que ser cautos en el manejo del paciente, que hay que ser muy cautos, que hay que observar, que hay que ver cómo camina, que cada gente tiene una manera de reaccionar diferente. Recordemos los síntomas de Delta, que parece que ya olvidamos porque los de Omicron los traemos muy al día. Pero Delta, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, mire, los síntomas de la enfermedad son muy parecidos, con el malestar general, el dolor de cabeza, el escurrimiento nasal, el dolor de cuerpo. Ese es un punto. Tos, por ejemplo, ¿no? En Delta mucho. En Omicron, el picor de la garganta, dice la gente, ¿no? Ese fue uno de los mayores síntomas. El sentirse cansado, pero no tanto como para no moverse, pero el dolor de garganta y el escurrimiento nasal fue uno de los puntos más importantes. ¿Qué pasa cuando el paciente se empieza a complicar? Tose más, hay mayor cuadro de fiebre, importante, y empieza con insuficiencia respiratoria, desde luego, ¿no? La Secretaría de Salud Tabasco reportó ayer, al corte de las 3 de la tarde, 30 nuevos casos positivos de COVID. Esto es, podemos estar tranquilos todavía. Sí, yo creo que yo le decía, esto puede ser la salida para hacerse una enfermedad endémica. Es decir, que la vamos a tener siempre. Siempre. Como la influenza. Claro, que se desaparezca, no se va a desaparecer, ¿no? Que esté siempre circulando y ese es el punto. Cuidémonos, pues, ¿no? Claro. Hasta que haya un medicamento, que ese es otro de los temas sí, que quiero abordar en un momento, pero sigo dando datos. Una defunción en las últimas 48 horas. Esto es también una gran noticia. Una gran noticia. Tuvimos 4 días esta semana en hospitales sin ni una sola defunción. Que esa es la meta, que nadie muera por el virus. Claro, pero todavía le quiero decir que de los pacientes graves, el 70% no tienen completos los esquemas de vacunación. Yo veo a la gente muy motivada en vacunarse, interesada, diferencia que puedo hacer del principio de la vacunación, que la gente costó trabajo que fuera a vacunarse. Sí. Hoy vemos los espacios de vacunación llenos, gente preguntando, ¿y dónde me puedo vacunar? Y esto y el otro, o sea, hay mucho interés, pero a pesar de ello, no hay cuadros completos de vacunación. Si ya estamos en el refuerzo, esto fíjese, es 3. De 18 años a 30, ¿qué será? A 60 años, porque la cobertura más alta es de 60 y más. Aunque seguimos vacunando de primera vez, de primera vez. Pero los de 18 a 29 baja la cobertura. De 30 a 40 años baja la cobertura de refuerzos y de esto. Un poco el mover la vacunación a sábado y domingo, aparte del tráfico tan impresionante que se dio con la entrada a las escuelas, la de y la vacuna. La movilidad que ya estamos a todo, ¿no? Claro, y además, bueno, la obra esta del puente, que está complicada todavía, se decidió vacunar sábado y domingo en la jurisdicción del centro, en Villahermosa, básicamente, porque todo lo demás se sigue vacunando todos los días. Y la verdad que muy bien, vacunamos 8,000 dosis, ¿no? Está fluyendo más el tema de la vacuna, me da la impresión. Antes era como más separado, nos llegaban a cuentagotas las vacunas. Hoy no. Hoy vemos que continuamente que estamos en tal municipio, en otro. Estamos poniendo 64,000 dosis por semana, en promedio. ¿Qué cifra? 64,000 dosis por semana. Pero eso implica gente, eso implica gasto, eso implica un montón de cosas. La logística, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Que es una locura.
Nosotros lo que creemos es que ojalá que para la cuarta dosis esto pueda, ya sabemos que dura mucho más la vacuna descongelada, que no es necesario tenerla a menos 7 grados. Eso ya está descrito, ya todo. Se comprobó, está medido. Claro, y acuérdense este cuidado de la vacuna, no se la van a robar. Hoy ya no. De todas maneras trabajamos con el ejército resguardando la vacuna y todo, pero yo creo que tenemos que llegar a tener la vacuna en el refrigerador del centro de salud, ¿no? Y tener a las gentes que vamos a vacunar y abrir el frasco y vacunar en el centro de salud. ¿Qué es lo que le queda más cerca a la gente? Que el equipo que esté ahí sea el que vacune para no tener este desplazamiento de gentes que tenemos en este momento para los operativos de vacuna. Bien, pero bueno, la vacunación va caminando y me parece bien porque decíamos, ya está fluyendo, ya le está llegando a México continuamente 95% de cobertura de cuando menos una dosis, ¿no? De 2 dosis, 89%. Tenemos de ¿Y del refuerzo? Del refuerzo todavía estamos bajones, andamos en 60-65%. Es importante, pero ya está hablando de la cuarta dosis, que seguramente se va a dar. 6 meses tiene que pasar, ¿no? Claro, entonces, se va a dar esta cuarta dosis. Ahora, le pregunto, se estuvo a la espera de que se definiera la vacunación para los menores de 12. ¿Este escenario se va a dar o de plano en México? No, porque en otros países sí. Bueno, yo creo que todo es acceso a la vacuna y que tendrán que valorar. Mire, ayer, el martes que hicimos un análisis de la vacuna, le voy a enseñar, por ejemplo, cuál es la razón en los niños. Esto es como venimos, estos son menores de 17 años. Permítame mostrarlo a cámara. Son menores de 17 años y ahí el grupo cafecito es un grupo de edad y el otro de casos positivos, ¿cuántos se dieron? Del grupo de edad de 0 a 4 años, casos positivos 860. Eso representa el 0.8%. De casos de 5 a 11 años, el 2.7%. Y de 12 a 17 tuvimos el 5%. Si usted ve el gráfico del otro lado, o sea, baja y luego sube, ¿dónde es que ingresaron a las escuelas los niños? Que se decía que los niños cuando ingresaban a la escuela se iban a enfermar todos, es cuando menos se han enfermado. ¿Sí? Antes no se dio. Claro, no se dio. Por el regreso a clases. Claro, mucho antes es que los niños que salían al parque, que iban al centro aquí viene el comercial. Gráfico del inicio de clases. Claro, y se desploma. Claro. Entonces no es el riesgo absoluto porque se está vacunando a niños con conmorbilidad. A los que tienen conmorbilidad, obviamente por su condición se vacunan, pero entiendo entonces que la prioridad es que lleguen a la vacuna los grupos poblacionales más vulnerables. Claro, si el país tiene esta posibilidad de tener vacuna que tiene que ser Pfizer para los niños, pues entonces tendrían que abrir el esquema de vacunación para ellos. Yo creo que es acceso a la vacuna. El costo de la vacuna no es cualquier cosa, pues todo cuesta dinero, ¿no? Vale la pena decir que van 6,204 fallecimientos en Tabasco. Nos ha pegado durísimo el tema. Muy duro. 6,204 personas que han muerto por el COVID. Yo me acuerdo mucho la primera vez que vine con usted a hablar de COVID, en donde pensábamos que íbamos a tener entre 200 y 400 muertes, ¿no? Donde nos sentábamos y decían, no, pero 400 y veíamos el gráfico y y los casos y rebasados, absolutamente rebasados en el tema de la mortalidad justamente por la asociación de las enfermedades crónico-degenerativas. Diabetes, hipertensión, obesidad. Claro. Lo que hablábamos al principio de la plática. Así es. Y no los tomamos en serio. Son las 8:57. Vamos a la pausa, regresamos. Los hospitales, doctora Roldán, ya la normalidad, esto es retomar al 100 la actividad que traían de cirugías, consultas y demás.
Y varias personas han hablado para hacerle preguntas a la secretaria. Atenderemos algunas. Volvemos. ¿Los hospitales en Tabasco también vuelven a la normalidad, doctora Roldán? Sí, prácticamente ya todos están en el trabajo habitual, dejando solamente cierta restricción para pacientes con COVID, pero ya todo mundo está en la parte que nos toca hacer, ¿no? Con un gran rezago, supongo. Por supuesto que sí, traemos un rezago importante de una serie de cosas. Bueno, yo creo que las cirugías programadas ya están saliendo, ¿no? Que eso era importante, pero tenemos otras muchas cosas que hacer desde abajo, no en el hospital. Evitar que el paciente diabético llegue al hospital es un trabajo de abajo. La detección temprana del paciente está abajo. Estamos haciendo la tarjeta censal familiar casa por casa. Les agradezco a la gente de Saloya Primera, que es donde empezamos, que nos hayan recibido, que estamos tomando muestra de sangre, de lípidos, de colesterol, estamos midiendo y pesando para sacar, estamos midiendo depresión, estamos midiendo intentos de suicidio, todo para poder establecer el programa de cada centro de salud a dónde se va a dirigir la gente. Es que de las cosas que deja la pandemia, y lo platicábamos antes de entrar al aire, me parece que una de las cosas que más le ha pegado la pandemia es a la salud mental. Sí, desde luego que sí, a la salud mental, a la adicción, ¿no? Muy importante. En el Hospital Juan Graham, en el Hospital de Salud Mental, estamos haciendo un programa de telementoría. Es decir, que el paciente depresivo que no sale con los primeros puntos que tiene que hacer el centro de salud o la psicóloga que haya en el centro de salud, podemos establecer ya la consulta por videoconferencia con un psiquiatra, porque no vamos a tener psiquiatras para tener en cada lugar, no va a haber. Pero ahí sí la telementoría es un punto importante para que el médico consulte al psiquiatra y para que consulte la paciente con el médico por este medio, ¿no? Las 9:03 a.m, la maestra Teresa Jesús Sarao López dice que ella solo le aplicaron una dosis de la vacuna contra el COVID y por cuestión de salud no se puede aplicar la otra dosis. Pregunta si le pueden poner ahora con los rezagados. Aquí da un número telefónico. Sí, claro, démela. Sí, se lo podemos poner con los rezagados. Este sábado y domingo no vamos a vacunar en el centro, en Villahermosa. Prácticamente no vamos a vacunar esos días por el movimiento que va a tener la gente de salir y irse, el puente largo que hay. Pero el próximo fin de semana se sigue vacunando. Sábado y domingo vamos a vacunar y ella puede inscribirse en la plataforma y llegar a vacunar. Luis García Aquino pregunta si mañana van a vacunar a rezagados del centro de 18 años. Era lo que decía, ¿no? No habrá la vacunación por el puente. Y si el módulo estará en la Ciudad Deportiva, bueno, es que no hay vacunación este fin de semana en centro. Luciano Gómez pide a la doctora Roldán le apoye con un ultrasonido, estudios de sangre y rayos X de la columna, ya que dice ha acudido al Juan Graham, pero no lo han atendido por no tener cita, no sabe cómo hacerle, espera una respuesta del número telefónico. Claro. También. Por otro lado, Jesús Hernández Antonio le sugiere, doctora, que surtan medicamentos en el Centro de Salud de Gaviotas Norte. No hay vacunas para el tétano, hace falta el aparato para tomar las muestras de glucosa. Sigue siendo un problema el abasto de medicamentos, doctora. Mire, en este momento seguramente vamos a mejorar. Ahorita incluso tenemos una auditoría en los almacenes de Insabi para ver cómo está el medicamento. Ha costado mucho trabajo. Habían dicho que con la compra consolidada se iba a resolver. Ahorita es que está llegando la compra consolidada. ¿Apenas? Sí, pero fuerte, ¿no? O sea, ahorita estamos distribuyendo. Es más, el ejército ayer nos ayudó a distribuir material de curación para los lugares más alejados. La logística de distribución es hoy el problema. Esto es el medicamento, se puede tener en bodegas centrales, pero llevarlo a los centros de salud de todo el estado
¿Puede ser el tema? Fíjese que no, porque las jurisdicciones sanitarias, nosotros tenemos esa virtud de tener una jurisdicción en cada municipio, de tal manera que el jefe de la jurisdicción recoge el paquete que le corresponde del trimestre aquí, lo lleva y distribuye a sus unidades de salud. Estamos teniendo problema con vehículos en el almacén, por eso le pedimos al ejército que nos ayudara, y el ejército ha estado en la posición de que si necesitamos que lo lleve al último centro de salud, ellos nos dicen, lo llevamos al último centro de salud. Ahorita empezamos con los municipios alejados para material de curaciones que teníamos y están recibiendo, que eso va a ser una ayuda bien importante porque no va a haber el pretexto de que no hay vehículo para ir, ¿no? Marco Polo González vía Twitter pregunta, ¿cuándo se abrirán las áreas infantiles en restaurantes? Yo creo que ya se deben de abrir, claro. Ya no hay restricción, de hecho el aforo está al 100 en restaurantes, claro, los horarios también. ¿Por qué no abrir las áreas infantiles? Pero ahí los niños con cubrebocas. Si están en áreas abiertas, pueden estar sin cubrebocas. Si están en áreas cerradas, tienen que tener cubrebocas. Manuel Morales Flores le pregunta, doctora, ¿cuándo van a vacunar a los adolescentes de 13 años? Pues es esta población de 12 a 17, ¿no? De 12 a 17, de 12 a 14 años si tienen alguna comorbilidad. De 14 en adelante estamos vacunando. María León Pérez le dice a la secretaria de Salud que su hija acaba de cumplir 14 años, pero no tiene acceso a la plataforma para su registro de vacuna anticovid. Le pregunta si puede llevarla a vacunar con los rezagados aunque no tenga el registro. No, debe de tener su registro ella y nada más que nos permite, le vamos a informar a este teléfono porque son 14 años cumplidos. Si ya los cumplió, seguramente ya va a tener el Puede ser acceso. Que no tenga el acceso porque no los había cumplido. No los había cumplido. María del Carmen Hernández Alejandro dice que su tía se aplicó hace 56 días la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, por lo que pregunta si ya puede aplicarse la segunda dosis o cuántos días debe esperar. Usted nos ha dicho en otras ocasiones que son 15 días. Sí, 15, 20 días. Todas las vacunas tienen un periodo, pero ya se la puede aplicar. Por otro lado, Rogelio Cobos Rojas le pregunta, doctora, ¿cuándo se implementará la federalización de los sistemas de salud en Tabasco del IMSS Bienestar? Es un tema que ha traído el presidente, que de hecho lo abordó esta semana. Claro, pero en el caso de nosotros no tenemos todavía ninguna indicación oficial de cómo va a ser. Están entrando 3 estados, Nayarit, Tlaxcala y Coahuila, y nosotros no tenemos ninguna cuestión oficial que nos diga que vamos a entrar. Acuérdense que aquí no hay IMSS Bienestar, entonces esa parte pueden estarle dando prioridad a los estados que tienen IMSS Bienestar. María Obando Vázquez le pregunta, doctora, si a los adolescentes de 12 a 17 años le van a aplicar la vacuna de refuerzo. Hablamos hace un momento. Lo más probable es que sí, todavía no sale ese grupo de edad para el refuerzo, pero lo más probable es que sí. ¿Cuándo estima pudiera darse? Pues seguramente antes, en abril, tendremos ese grupo de edad para el refuerzo. Donato Camacho Ortiz le pregunta si ahora que se está en semáforo verde van a empezar a pedir el certificado de vacunación para asistir a eventos o a ciertos lugares y si es necesario seguir limpiando los aparatos personales como el teléfono. La primera pregunta es no. ¿Certificado de vacunación? No se va a pedir, a menos de que la empresa que esté haciendo el área, que esté haciendo el evento, lo solicite. Pero no es la Secretaría de Salud. Pero no es la Secretaría de Salud quien lo está solicitando. En cuanto a lo otro, ¿seguir limpiando los aparatos personales? Desde luego que sí, constantemente. Eso debe ser una costumbre constante. Fernando Beltrán Pedrero le dice a la secretaria que para el personal de educación que se aplicó la vacuna de CanSino y el refuerzo, ¿cuándo aparecerá en el certificado de vacunación de estos? La aplicación del refuerzo no, ya que aún no aparece.
Bueno, la plataforma la lleva bien, de los maestros la lleva la Secretaría de Educación. Habría que preguntarle a las secretarías de Educación cómo está el asunto. Nosotros no llevamos la plataforma. Porque fue un tratamiento especial para los maestros. Claro, fue un tratamiento para poder lograr las clases presenciales. Y debe de tenerlo en la plataforma de la Secretaría de Educación. La profesora Rosa Isela Olán le pregunta, doctora, ¿cuándo aplicarán la tercera dosis de la vacuna a los maestros? Tercera dosis es refuerzo. Pues tercera dosis es refuerzo. Sí. Lo que pasa es que ellos se vacunaron con CanSino y les acabamos de poner el refuerzo. Tienen que pasar 6 meses para volver a poner seguramente el otro refuerzo. Va seguro en 6 meses después de la aplicación que tuvieron. Ajá. Rodolfo Raúl Torres de la Cruz dice que ha sufrido 3 veces de choques a causa de la ampicilina. Pues es alérgico a la ampicilina. Ajá. Por lo que pregunta la doctora Roldán si se puede aplicar la vacuna anti-COVID, pues dice, ha acudido a las sedes de vacunación y por este antecedente no le quieren aplicar la vacuna. ¿Puede? Yo creo que sí puede aplicarse la vacuna. Lo vamos a contactar para saber. Su médico le debería de decir qué vacuna se debe de aplicar y cómo. Jesús Manuel Jiménez Javier dice que es empleado de contrato COVID estatal, que fue notificado que será dado de baja el 31 de marzo, la primera parte del personal y la segunda parte el 30 de junio para desaparecer COVID estatal, a lo que informa Recursos Humanos que se van sin liquidación, por lo que está inconforme. Prácticamente fueron héroes al inicio de la pandemia y no merecen el despido y pide a la doctora Roldán les reubique. A ver, pregunta uno sobre esto que hace público Jesús Manuel Jiménez. ¿Están despidiendo? ¿Van a despedir al personal de COVID? No, no se está despidiendo al personal de COVID en general para nada. La pandemia tuvo un pico, tuvo un momento en que se requirió fortalecer con personal eventual. Y una vez que la pandemia baja, tiene que bajar también la mano de obra, digamos, el personal tiene que bajar también. No se les está despidiendo, simplemente no se va a renovar los contratos en este momento de algunas personas. Esto es, se concluye el contrato, sí, y no se renueva. No se renueva. Y no es de todos. No es de todos. ¿De qué porcentaje, doctor? Estamos hablando mucho de personal administrativo, sobre todo de personal administrativo, y el porcentaje de lo que tenemos, pues más o menos estamos disminuyendo el 20% de personal permanentemente, porque no hay dinero que alcance, pues, ¿no? ¿Se tienen que liquidar a los que ya no se les van a renovar? No. Porque ellos están pidiendo una liquidación, según nos dice. Es un contrato eventual, así lo firmaron. Entonces es por un periodo determinado. Así es, y no implica ninguna otra obligación. No implica. Bien, entonces esto de reubicarlos no es opción porque no se requiere. No, en este momento a quien ya se le avisó que no se va a renovar el contrato, no se va a reubicar. Y no es despido. No es despido. Es en el momento conclusión de contrato. Que haya oportunidad o que tengamos otra vez necesidad de fortalecer personal, pues se les volverá a llamar y tendrán esa predilección la gente que ya estuvo trabajando. Olga Sánchez Pero Real. Siempre ha sido eventual, siempre. Ahí está la especificación. Entonces se termina el contrato y no se renueva. Tampoco implica una liquidación y ya nos explicaba usted por qué no pueden reubicarse en otras áreas del sector salud. Olga Sánchez Real pregunta a la Secretaría de Salud si las personas que tienen el esquema de vacunación anti-COVID completo tienen que vacunarse periódicamente y cada cierto tiempo. No lo sabemos, es posible que la vacuna vaya a ser una vez al año. Como la de la influenza. Como la de la influenza, desde luego, porque usted sabe que el virus de la influenza va mutando, va cambiando y de acuerdo a lo que esté circulando es que se hace la vacuna. Seguramente ocurrirá con el COVID. Así va a ser con el COVID. José Manuel López Gómez pregunta a la secretaria por qué no hay medicamentos en el centro de salud de la Ranchería El Espino Centro. Padece hipertensión, requiere sus medicamentos de control, no se los dan. Además solo hay pasantes, no hay médicos titulados. Fíjese, sí, me llama la atención, lo vemos porque estamos reubicando médicos
por ejemplo, médicos que están en los hospitales de alta especialidad generales se están reubicando a unidades que requieren que esté un médico titulado y un pasante. Lo veo y nos contactamos con él, ya tenemos medicamento para hipertensión y debería ya de estar, pero nos comunicamos con él. Claudia de la Cruz dice que tiene un familiar de la tercera edad que es especial, que hace 6 meses le aplicaron la segunda dosis de vacuna. Pregunta cuándo le corresponde la tercera, pues ya, ¿no? No, ya. 6 meses ya le toca. Así es, ya le toca. Aurora de la Cruz Flores pregunta a la doctora Roldán cuándo van a llegar las vacunas para jóvenes de 14 años a Tacotalpa. No, bueno, las vacunas en Tacotalpa han estado de acuerdo a los calendarios y, por cierto, Tacotalpa es de los lugares que tiene más baja cobertura de Eso le iba a preguntar la última vez que estuvo aquí, nos decía de ese fenómeno, sí, que allá Teapa la gente y Tacotalpa no quería, no dos, se ha modificado esto, se mantiene que la gente de allá no se esté vacunando. No va a vacunarse, por más que han hecho campaña, todo el asunto no van a vacunarse. Entonces, por cosas que se dicen que ellos escuchan, claro, y que creen, claro, cuando es información falsa. Así es, yo creo que todos debemos de estar pendientes de los calendarios de vacunación, porque permanentemente, donde hay una vacuna en este día para cualquier grupo, el rezago se está recibiendo. Florentina Martínez Rivera, del Fraccionamiento Bicentenario, dice que es persona con discapacidad, no ha recibido ninguna dosis de la vacuna porque no se puede trasladar sola a las sedes. Antes, aquí se anunció, iban a las casas para estos Seguimos casos. Teniendo brigadas. Que se la pueden ir a vacunar a su domicilio, dice Florentina. Sí. Aquí da un número telefónico, doctora, para que puedan hacer contacto. Seguimos recibiendo llamadas, nos tenemos que ir a la pausa, le metemos el acelerador. María García pide a la secretaria de Salud y al gobernador les paguen quincenas atrasadas al personal de contrato INSABI federal. Le pagaron a los estatales, pero no a los federales. ¿Están en espera? ¿Esto es así? Así es. Los contratos de INSABI federal, yo creo que a todo mundo le debieron de haber explicado que las administraciones son trimestrales. El dinero está, ya hicimos un puente con el gobierno del estado para que haga el préstamo mientras llega el dinero federal. Pero entonces, así para entenderlo, es trimestral el pago de INSABI, así llega el dinero, trimestralmente. O sea, cuando los contrataron les debían haber dicho, cada 3 meses te pagamos. Así es, cada trimestre, igual a lo mejor no se lo dijeron, pero así está el convenio. Son por trimestre las administraciones que llegan. Estamos trabajando con el Estado. ¿El gobierno del Estado podría prestar el dinero para pagarles? Para y pagarles, ya luego INSABI les el dinero pagaría al gobierno del Estado. Por supuesto. Bien, pues ahí está también la aclaración. Carlos Aguirre López, es que de pronto hay desinformación o gente tiene otra percepción de las cosas. Mire, y eso yo dificulta. Creo que es bien importante. Nosotros entendemos que la gente necesita el dinero para la vida diaria, pues no es por hobby que trabaje, sino porque necesita el dinero. De verdad, las administraciones así llegan. No es que nosotros o el gobierno del estado tenga un cajón de dinero y lo ponga permanentemente. Se tiene que buscar la forma. El gobernador tiene mucho interés en esta parte de que la gente no se quede sin la quincena. De verdad, hacemos el mejor esfuerzo. Yo creo que estos de INSABI federal se pagaron ayer, porque hubo el préstamo de la parte de finanzas. Carlos Aguirre López dice su hija tiene 16 años y hace 3 meses se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Pregunta a la doctora Roldán cuándo se puede aplicar la tercera dosis. Lleva 3 meses, todavía en 3 meses, ¿no? No, ya ¿sí? se aplicó la segunda dosis de Pfizer. Ya está en etapa de aplicarse No, tienen que tener 6 meses para el refuerzo, perdón, es que creí que por era eso, la segunda. 3 meses le faltan para poderse aplicar el refuerzo. Así es. La señora Guadalupe León Baeza le dice a la secretaria de Salud que la Casa de Salud de la Ranchería Anacleto Canaval Tercera está en pésimas condiciones, tanto por fuera como por dentro, requieren de cirugía mayor. Claro, pero es una casa de salud, no es un centro de salud. La casa de salud habitualmente ha sido para que una unidad móvil llegara y diera la consulta ahí. El centro ya no tiene unidades móviles porque tiene centros de salud. Bien.
¿sí? Por eso la gente, pues, cuando ve algo que diga salud, piensa que es un centro de salud, es una casa de salud que se hizo para que la unidad móvil llegara y diera consulta. El profesor Domingo García Vargas felicita a la doctora Roldán por su entrega al frente de la Secretaría de Salud, da muestras de que tiene mucha capacidad. Doctora, yo le agradezco mucho el tiempo y como siempre la disposición y sobre todo en esta fecha que vale la pena recordar por todo lo que se ha pasado, por todo lo que se ha sufrido, por todo lo que se ha aprendido y también para saber en qué punto estamos y lo que viene. Así es, yo le agradezco mucho el poder informar estas cuestiones y le agradezco mucho que recordemos lo que ha pasado durante estos 2 años. Muchas gracias. Es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud.